Está indicada la esfinteroplastía en exclusiva reparación del esfínter anal interno. Ahí se ocupan otros procedimientos. Y reparación secundaria, ¿cierto? Ya que no es en el momento del defecto, es en general a posteriori. Quienes tienen indicación de esfinteroplastía son pacientes que tienen un defecto anatómico, como les comentaba, del esfínter anal externo, que sea sintomático. No todo paciente que tenga un defecto esfínter anal va a ir a cirugía. El síntoma es cardinal y que haya fallado al tratamiento médico y a la rehabilitación pelviperineal previa realizada en forma consciente, ¿cierto? Y adecuada. Yendo a lo más específico, aquellos pacientes que tienen un defecto superior a los 120 grados, la cirugía va a tener más riesgo de fallar. Y piensen en cabos muy separados, en que cómo los voy a lograr unir. Va a quedar una repatriación de tensión, que es uno de los principios quirúrgicos de una buena herida, ¿cierto? Que quede libre de tensión. Si la interrupción del esfínter anal externo es superior al 50% de la longitud del esfínter, también consideramos que es un defecto demasiado grande en que la reparación quirúrgica puede no ser lo más adecuado. Así que, menor no se considere, pero sí mayor del 50% va a justificarse el esfuerzo quirúrgico. ¿Cómo preparamos a los pacientes? Hay aquí discusión siempre, con qué lo preparan, cómo lo preparan, si lo preparan completamente con preparación de colon formal por vía oral o simplemente se les indica enemas. Y metiéndome en el tema de los laxantes, son útiles postoperatorios si no, los pacientes les da miedo ir al baño post cirugía anal, ¿cierto? Pero tampoco queremos que tenga deposiciones líquidas que sean muy difíciles de manejar, entonces hay que ahí jugar con el concepto laxante y una buena dieta para que logren ir bien al baño. A todos se les da profilaxis antibiótica y hay casos seleccionados en que uno pudiese considerar necesario los antibióticos postoperatorios, pero no es de regla. A todos les instalamos una sonda Foley en el intraoperatorio, pero no necesariamente se van con Foley, ni siquiera queda permanente en el postoperatorio. Y si bien puede ser un poco violento a los pacientes nombrarles siempre la posibilidad de una colostomía, siempre es importante dejar o informarle a los pacientes en que hay ocasiones en que depende de las condiciones locales, una colostomía transitoria, pudiese ser necesaria para lograr una buena reparación, evitando que haya tránsito durante un par de meses por esa reparación. Así que no es de regla hacerle colostomía en alguien que le vamos a hacer una esfinteroplastía, pero pudiese ser necesario en algún caso seleccionado. ¿Cómo operamos a los pacientes? Bueno, puede ser en posición de litotomía forzada o en prono. Ambas dos pudiesen ser posiciones cómodas, ¿cierto? Y la incisión que se hace, como la segunda fotografía, ¿cierto? En el periné, no muy próximo al ano, porque a donde se retraen los tejidos, después la sutura queda casi intranal. Así que por lo menos hay que espaciarse 2 centímetros desde el ano. La incisión en general es en curvilínea y lo que hacemos es una buena exposición. Se identifican los cabos teniendo como información previa, ¿cierto?, la endosonografía, y uno secciona dónde está el tejido fibroso y se diseca poco. No vamos a separar exclusivamente el esfínter anal interno del externo, y si consideramos que hay tejido graso alrededor, tratamos de que sea o un poco de cicatriz, tomamos todo ese tejido para usarlo en la esfinteroplastía. Esta segunda fotografía muestra que efectivamente no buscamos el esfínter anal interno, no de regla. Si se ve y es evidente, uno pudiese repararlo, pero en general se toma como una masa de tejido muscular que se va a rafiar. Y la técnica de cómo se hace es superponer los cabos
se hizo o se ha considerado hacer término terminal una anastomosis, pero los trabajos demostraron que hay más dehiscencia, por ende mayor falla del tratamiento y los resultados a futuro, por supuesto, son peores. Así que la técnica adecuada es sobreponer los músculos como se ve en la imagen y como se ve en esta segunda imagen. Ya no sirve la técnica término-terminal. ¿Con qué suturamos? Es variable, el PDS 2.0 o 3.0 pudiese ser una buena opción. La disección trata de ser mínima y a la hora de cerrar la herida dejamos abierto el defecto, ya que si lo cerramos completamente puede infectarse o es una de las complicaciones más frecuentes en el postoperatorio. ¿Qué de los resultados? Inicialmente pudiesen ser buenos o son bastante buenos los primeros años. Pero lo malo de esta técnica es que hasta en las mejores manos la evolución es mala y los pacientes empiezan a fallar con el tiempo. Lo que más ha demostrado es que mientras más años han pasado de esta esfinteroplastía, peor o eventualmente vuelven a su basal de continencia. Por eso hay en algunos algoritmos o hay quienes pudiesen plantear que la técnica como tal no tiene mucha cabida y hoy en día hay otras alternativas que hasta en pacientes con defecto del esfínter no necesitaríamos repararlas, sino que van directamente a la neuromodulación, por ejemplo. Pero sigue siendo la esfinteroplastía parte de las herramientas quirúrgicas en esta patología y sobre todo cuando hay un defecto importante y una alteración del perineo importante en que la reparación y la reconstrucción de ese perineo van a significar mejora en la calidad de vida de las pacientes. ¿Por qué pueden fallar, cierto? O qué cosas serían factores que empeoran el resultado de esta esfinteroplastía. El tejido cicatricial, por supuesto que haya una sección o rotura de esta reconstrucción. La denervación es súper importante, por eso el concepto de más allá de 120 grados del defecto no va a ser útil repararlo, ya que la disección que debemos hacer hacia lateral o en el horizontal pudiese implicar devascularizar o denervar, perdón, el tejido que vamos a usar de reparación, de esfinteroplastía. Entonces, no sirve la disección más allá del horizonte, porque es por ahí por donde llega la inervación, ¿cierto? Por supuesto que algo que no le llega sangre adecuadamente va a fallar más. Hay quienes plantean que el uso de cremas de estrógenos previo a la cirugía nos ayuda mucho en mejorar, ¿cierto?, el trofismo de los tejidos, y en aquellos en que hayan problemas de piso pélvico desconocidos, por supuesto que la probabilidad de que falle pudiese aumentar. Por eso, como les comenté previamente, el estudio de los pacientes pudiese ser importante descartar o diagnosticar otras patologías. Pero lejos, el factor predictor más importante de la falla en la esfinteroplastía es la neuropatía del pudendo, y esa ya puede venir previa o podemos ser nosotros que al tratar de aproximar cabos muy distales o muy separados, hagamos una lesión del nervio. Así que por eso les insisto en que un defecto muy grande no vale la pena jugársela por una esfinteroplastía porque sabemos que va a andar por mal. Hay alternativas, sabiendo de que a los cirujanos nos gusta mucho operar y se supone que con nuestra cirugía los pacientes se mejoran. Lamentablemente en esta patología la esfinteroplastía no es la panacea, al contrario, está muy seleccionada para estos tipos de pacientes que les comenté, con indicación precisa, porque lamentablemente no tienen los mejores efectos deseados que quisieran. ¿Qué alternativas pudiesen haber? Hay varias, se han inventado distintos tapones anales o dispositivos vaginales que ocluyan hacia el recto y así eviten la incontinencia. Hay una serie de agentes abultadores que se ocupan más en el defecto del esfínter interno, y por supuesto la neuromodulación sacra, que hoy en día nos ha dado, la literatura apoya muchísimo su uso, pero sabemos los costos que implica, aunque sí
uno se va a la balanza del costo de efectividad o de la satisfacción de los pacientes, tal vez, por supuesto que vale la pena tratarlo. Entonces, ¿qué cosa llevarme como mensaje para la casa, cierto? Es que la esfinteroplastía no es para todos, tiene indicaciones precisas en pacientes seleccionados, los resultados son buenos y les contamos a los pacientes eso, va a andar súper bien, pero no por eso va a andar súper bien para toda la vida. Lamentablemente decae la eficacia de la cirugía. Y por supuesto es súper importante considerar varios factores que fueron los que yo les nombré a la hora de elegir bien a la paciente o al paciente que va a ir a una esfinteroplastía. Este es un buen esquema, ¿cierto?, algoritmo de cómo tratar a los pacientes, y si nos vamos más a lo que hemos hablado hoy, estamos en este contexto en el cual hubo una injuria quirúrgica u obstétrica, en todos tratamos kinesioterapia, neuromodulación periférica. Si ya eso está fallando en el algoritmo de los cirujanos, va a hacer algo para objetivar el daño y según eso definir qué cirugía o qué tratamiento más dirigido debemos hacer. Esa es mi presentación.